terminamos la serie del legado We y, finished the series of the legacy. y hemos estado hablando desde Génesis hasta el libro de Josué, We've been talking about from Genesis to the book of Joshua cómo Dios ha mantenido su promesa de generación en generación, and how God kept his promises from generation to generation, tratando de cumplirla trying to accomplish them sin importar la desobediencia de su pueblo. in spite of the disobedience of his people. Y la Biblia nos ha narrado una cantidad de momentos en los que su pueblo ha sido desobediente, ha sido rebelde. And the Bible gives us many examples of when the people of Israel were disobedient to God. Y Dios siempre ha querido traerlos nuevamente a su casa. But God always wanted to bring them back home. Y esa infidelidad los ha llevado a los llevó a ser esclavos, And that unfaithfulness led them to become slaves, a ser humillados, to be humbled empobrecidos, and impoverished exiliados and exiled y hasta exterminados. and even exterminated. Y todo eso por ser desobedientes. And all that from being disobedient. Y no está muy lejos de la realidad que aún vivimos en estos tiempos. And that's not very far from the reality that we live in today's time. Con todo esto, Dios siempre ha tenido su misericordia extendida para su pueblo, But even through all that, God has always had mercy extended over for his people, para extenderle la promesa hasta nuestros días, so he can accomplish his promise even to these days por medio de lo más preciado que podemos tener nosotros, through the most precious things that we can have. que es el legado de la salvación. That is the legacy of salvation, Pero la salvación eterna. but eternal salvation. Pero hay gente que dice, pero ¿cómo hago para conocer a Dios? And there's people that ask, how can I get to know God? Pero déjame decirte que Dios te conoce desde el vientre de tu madre. But let me tell you that God has already known you since you were inside of the womb of your mother. Tal vez es usted el que no quiere conocer a Dios. Maybe it's you who doesn't want to get to know God. Y usted tal vez se preguntará por qué Dios permitió que se escribieran tantos libros de la Biblia y que pudiéramos tener tanta información para saber que al final iba a ser lo mismo. And you could ask yourself, why God allowed for there to be so many books in the Bible when we knew the ending was going to be the same? ¿Por qué después de que Adán y Eva pecaron, por qué inmediatamente no envió a su hijo para redimirnos? Why didn't God just send Jesus right after Adam and Eve sinned? Y si hubiera ahorrado 38 libros del Antiguo Testamento y 27 del Nuevo Testamento. God could have saved 38 books in the Old Testament and 27 in the New one. Y si hubiera ahorrado tanto problema. He could have saved so many issues. Quiero llevarlos a entender que cada cosa que Dios ha permitido con su pueblo, tantas victorias, tantos triunfos y tantos fracasos, But I want to let you know that all the things that God has allowed for his people, whether they're victories or failures, tienen un propósito. have a purpose. Y todos esos detalles grandes y mínimos And all those details, the big ones and the small ones, eran para llegar a lo mismo, had the same goal in mind, anunciar a Jesús. to announce the coming of Jesus. Y la Biblia debía ser como lo es ahora. And the Bible needed to be the way that it is now. Porque aquí tenía que compilar todo lo que se refiere a nuestra humanidad. Because all these stories needed to be compiled for us. Porque se imagina que alguien hubiera dado su crédito de inventar la matemática Because could you imagine if someone took credit for inventing math o la biología. or biology? Todas estas cosas tenían que estar compiladas en este libro All of these things needed to be inside this book, para que nadie se tomara el crédito que era solamente de Dios. so that nobody could Amén. take God's credit away from him. Y usted se preguntará por qué profetas, And you could ask yourself, why prophets? por qué reyes, Why kings? por qué tanta genealogía, Why so many people throughout the ages? por qué tantos ángeles, Why so many angels? por qué tantas tribus. Why so many tribes? Bueno, todo tiene una explicación con Well, Dios. everything has an explanation with God. ¿Por qué tantos reyes? Why so many kings? Porque el pueblo los pidió. Because the people asked for them. ¿Por qué tantos profetas? Why so many prophets? Porque él quería que no solamente fuera uno el testigo, sino que fueran muchos los testigos Because God que wanted to hablaran de have Jesús. many witnesses about Jesus. ¿Por qué tantas tribus? Why so many tribes? Porque todos necesitaban saber cuál era la genealogía de Jesús. Because we all needed to know where Jesus came from and his ¿De genealogy, dónde iba a venir él? and to where he was going to be born from. ¿Por qué tantos sacerdotes? And so why so many priests?
Porque Él necesitaba que usted entendiera que el sacerdocio de Él era desde la eternidad para la eternidad. Because he needed you to understand that the priesthood that came from him was from eternity to eternity. Porque lo dice que el orden de Melquisedec, por el orden de Melquisedec. Because it's through the order of Melchizedek. Así que es precisamente un ángel el encargado de anunciar la llegada de nuestro Rey Jesucristo. And it's an angel that announces the coming of Jesus Christ. Y aquí vemos cómo la palabra de Dios nos muestra su perfección en el camino hacia la salvación. And here we see the perfection of the word of God in announcing our salvation. Y quiero que tome este tema de la salvación, And I want you to take this theme of salvation, hilando todas las cosas como Dios las planeó, tying everything together the way that God planned them, para llegar en el tiempo preciso, for them to arrive at the right time, con las personas precisas, to the right people, para alcanzar a la gente precisa. to reach the right people. Quiero comenzar el primer punto diciéndole, para que los eventos sucedan, deben darse las condiciones perfectas. First point, for events to come to pass, the right conditions must be met. Recordemos que el periodo entre el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento hay un periodo de 400 años de silencio. We need to understand there was a time of 400 years of silence between the Old Testament and the New Testament. Se le conoce como el silencio de parte de Dios. It's called the silence on behalf of God. Pero ya el Señor había dejado una ley establecida But God had already left his law established. y Él había dejado quieta su voz y había esperado a ver qué iba a hacer su pueblo. And he quieted his voice to see what his people would do. ¿Qué van a hacer estos? What are they going to do? ¿Y qué empezaron a hacer ellos? And what did they do? Empezaron a ser infieles, They began being unfaithful to God, rebeldes, rebellious. no querían seguir la palabra de Dios. They didn't want to follow his word and his command. Querían crear otros dioses, They wanted to create other gods seguir a otras culturas. and follow other cultures. Por eso Él necesitaba That's why they needed, el tiempo perfecto para volver a llamar a su pueblo. that's why God needed the perfect time to call his people back to him. Y algo no muy lejos lo vivimos ahora, después de 2000 años, And we live something very similar in today's time. de que la humanidad ya ha visto el cumplimiento de esa promesa y aún no cree. That humanity has already seen the keeping of that promise, and we still don't believe. Todavía usted no puede entender cómo hay gente que ve los milagros y no cree. We still fail to understand after we see miracles, we still don't believe. Es maravilloso porque este periodo intertestamentario, como lo dicen los eruditos, comienza nuevamente con una profecía And this time in between the Old and the New Testament begins with a prophecy por medio de un ángel que se le aparece al sacerdote Zacarías. through an angel that comes to see the priest Zechariah. Leamos la palabra en el nombre poderoso de Jesús, Lucas 1, versos 8 y 9. Dice, cierto día Zacarías se encontraba sirviendo a Dios en el templo, On a certain day, Zechariah was serving God in the temple porque su grupo de sacerdotes estaba de turno esa semana, because it was his turn to serve. como era de costumbre entre los sacerdotes. That was their custom. Le tocó por sorteo entrar en el santuario del Señor y quemar el incienso. So he was given the opportunity to go inside the temple and burn incense for God. Quiero decirte que para este tiempo habían más de 20,000 sacerdotes que tenían a disposición el servicio del templo. There were more than 20,000 priests at that time that could have served the same position. Pero para tanta gente y un solo templo, David estableció que tenían que tener un grupo de 24. Estaban divididos en grupos de 24. And they were divided in groups of 24 because there were so many of them. Perdón, 24 grupos. There were 24 groups that the 20,000 were divided in. Y en uno de esos grupos estaba Zacarías. And in one of those groups, Zechariah was. Y a Zacarías le tocó en esa semana, And in that week, it was Zechariah's turn to go inside porque se ganó el sorteo. because he won the lottery. ¿Cuántos ya han ganado un sorteo aquí? How many here have won a lottery? No vayan a levantar la mano. Don't raise your hand. El tema es que usted cree que Dios iba a pasarle a Zacarías que fuera sorteado. So do you think that God wanted Zechariah to be the one, the chosen one? Él ya lo tenía planeado. God had already Es simple. planned it. Él ya lo tenía presupuestado. God had planned all this. Le tocó por sorteo. ¿Cuántos creen que son como uno de esos 20,000?
aquí en esta casa, How many here think that they're like the other 20,000 que han sido escogidos para recibir una promesa? who were chosen to receive a promise? Leamos el verso 11 al 13. Y dice, mientras Zacarías estaba en el santuario, se le apareció un ángel del Señor de pie a la derecha del altar del incienso. So while Zechariah was inside the temple, an angel appeared before him. Cuando Zacarías lo vio, se alarmó y se llenó de temor. And he was full of fear because he saw the angel. Pero el ángel le dijo, no tengas miedo, Zacarías. But the angel said, do not fear, Zechariah. Dios ha oído tu oración. God has heard your prayer. Tu esposa Elizabeth te dará un hijo y lo llamarás Juan. Your wife Elizabeth will give birth to a son, and you will call him John. Podemos deducir que su temor era coherente con lo que estaba viviendo, porque él había sabido para ese momento que había pasado 400 años de silencio de parte de Dios. We could deduce that his fear was because there were 400 years of silence where no miracles had happened, and then this incredible thing was happening in front of him. Por eso debía estar aterrado. So he should have feared, right? That was no normal response. Nosotros hemos conocido las maravillas de Dios, But we have known the marvelous miracles of God, las maravillas que ha hecho en nuestras vidas, the things he's done in our lives. y aún nos sorprendemos con los milagros And we're still surprised by miracles que Dios ha hecho en este tiempo. that God has done in this time. Quiero invitar a la tía Sisi. I want to invite Quiero que le dé Cece to the stage. un aplauso al Señor. La tía Sisi es la tía de nuestra familia querida, She's an de la aunt iglesia. in our family, in our church. Quiero que sepan que ella tuvo, creo que 3 accidentes cardiovasculares. Le hicieron 2 cirugías, le abrieron el cerebro para sacar todo lo que estaba en contra de la voluntad de Dios, en contra de su salud. She had multiple heart surgeries, brain surgery, many health issues. Y su familia ha orado por mucho tiempo desde que pasó el primer accidente. And her family has prayed for her. Los for a long doctores time. no le daban mucho tiempo. Doctors didn't give her long to live. Decían que si vivía, They said that if she lived, ella no iba a poder caminar, she wouldn't be able to walk. no iba a poder hablar, She wouldn't be able to speak no iba a poder pensar. or even think. Y ahora en este momento me está acentuando así. And ¿Ustedes no right creen now que es una she's here maravilla before del you. Señor? Después de 1 mes y medio de su familia estar orando, de After que one- toda esta congregación estuviera orando, usted puede ver este milagro aquí. After 1 month of praying and the whole congregation praying, Entonces es you can see this motivo de miracle. celebrar y darle aplauso al que se lo merece So this todo. is a Muchas reason to gracias. Sisi. celebrate, God. Que Dios te bendiga. El Señor es bueno. Siempre será bueno. Maravilloso es el Señor. Cada 8 días estamos teniendo milagros sobrenaturales en nuestra iglesia. Every day. Para el que no estuvo hace 8 días, Every week we live a different kind of miracle in this hace church. 8 días estuvo aquí parado un hombre al que le declararon un cáncer terminal nivel 4. And 8 days before, we had a man that received a diagnostic of a terminal cancer. Y recibió una visitación maravillosa de parte de Dios que le dijo, esa enfermedad no es para muerte. And he received an incredible word from God saying that that illness is not to death. Y más temprano que tarde estuvo parado aquí hace And 8 sooner días, or later, he was here giving his testimony. dando testimonio. Yo creo que todos deberían aplaudir, And I no think we should solamente all unos clap cuantos. for that. El verso 13 dice que Dios ha oído la oración, su oración, y que su esposa va a estar en embarazo y su hijo se llamará Juan. So the verses said that God had heard Zechariah's prayer that his wife was going to get pregnant and she was going to have a son named John. Y aquí quiero hacer un paréntesis, porque en el texto no dice que él estuviera orando por nada. But the text didn't say that he was praying for anything. Lo que quiere decir que si él le estaba diciendo que se iba a cumplir la promesa de que él iba a ser padre, era porque Dios ya sabía la oración que él había hecho en el pasado. Which means that he had made a prayer in the past and God already knew about it. Por eso, si usted se le ha olvidado alguna oración que usted ha hecho para el Señor, hoy he venido a recordarle que el Señor no se ha olvidado de esa promesa que ha hecho para usted. So I want to remind you, if you made a prayer in the past that you forgot Que Él about, God tiene hasn't forgotten. cuidado de sus hijos.
He cares for you. Que si usted está orando por su esposo, por su esposa, para que vuelvan al Señor, Él ha escuchado esa oración. If you're praying for your wife or your husband to come back, God has Lo heard that único que prayer. tienes que hacer es seguir siendo fiel, You just have to continue being seguir faithful siendo to God. justo, Continue being just. seguir siendo santo para Él. Continue being holy for Him. Y tal vez, Juan, es maravillosa la Biblia, porque yo lo que te quiero llevar en esta prédica es a que entiendas que cada cosa, cada hilo conductor de la palabra nos lleva a un propósito final, que era anunciarnos a Jesús y anunciarnos a Él para que fuera el redentor de nuestras vidas. And I want to explain to you that every side story in the Bible has the same end, which is to preach about the salvation that Jesus was going to bring. Y es interesante saber que Zacarías y Elizabeth recibieron esta promesa cuando fueron ancianos. And Zechariah and Elizabeth received this promise when they were in their older age. Y aquí empezamos a ver cómo Dios obra de manera perfecta, And we can see how God works in perfect ways. porque hace un paralelismo también con la vida de Sara y Abraham. Because this story is parallel to the story of Abraham with Sarah. Y estos dos vienen a ser descendientes también de Abraham. And they themselves are descendants of Abraham and Sarah. También como ancianos tuvieron la promesa de su hijo. Because they also received the promise to have children in their old age. Juan era el predecesor de la venida de Cristo y su reino. So John was the predecessor of Jesus' coming and his kingdom. Y el hecho de que fuera anunciado por un sacerdote en el templo And the fact that it would be announced by a priest in the temple nos da pistas de que Juan era el eslabón que unía el Antiguo Testamento con el Nuevo Testamento. that lets us know that John was the one responsible for unifying the Old and the New Testament. Porque convierte a Juan Because it makes John, en la parte final de la dispensación de la ley. it makes John the final piece of Y the story, anuncia who a announces Jesús Jesus como el dueño de la dispensación de la gracia. as the owner who dispenses his grace. Por eso aprovecha la situación en la que estás. So take advantage of the situation you're living Estás in. en la posición de tener la gracia de Dios en este You're in a momento. position right now to receive grace from God. Entonces mira la perfección de los tiempos. So look at the times that you're living in. Con Jesús comienza la dispensación de la gracia. With Jesus begins a dispensation of grace. Y quien lo anunció y lo precedió se llama Juan, And the person who came before him was John. que significa Jehová es nuestra gracia. That means ¿Quién le puede dar un Jehovah aplauso al is our Señor por grace. eso? Leamos el verso 16. Dice, y hará que muchos israelitas vuelvan al Señor su Dios. And he will make many Israelites come back to the Está Lord his hablando de God. Juan. Será un hombre con el espíritu y el poder de This Elías. is speaking of John. He will be a man with the spirit and the power of Elijah, Prepara a la gente para la venida del Señor. preparing the path for the people of God. Inclinará el corazón de los padres hacia los hijos He will humble the hearts of the fathers to their children, y hará que los rebeldes acepten la sabiduría de los justos. and will make the rebellious accept the wisdom of the just. Vemos nuevamente cómo Dios es coherente con su palabra. So we see how God is so coherent with his word. Porque cuando levanta a Juan, Because when he raises Juan, Juan ya había sido profetizado John. como la voz que clama en el desierto, he already been prophesied about him as the voice in the desert, con el espíritu y el poder de Elías. with the power and the spirit of Elijah. Y eso nos da pistas de por qué los sacerdotes le preguntaron, ¿y tú quién eres? ¿Tú eres Elías? So the people asked him, the rabbis asked him, "Who are you? Are you Elijah?" Es porque él lucía como Elías, Because he looked like Elijah. hablaba como Elías, He spoke like him. tenía los mismos hábitos de Elías. He had the same habits. Entonces encontramos otra congruencia de Dios con sus hijos. So we see another congruency with God with his children. Juan era celoso de la verdad And John was jealous of the truth. y se enfrentó a Herodes And he y a fought, Herodías, he fought ¿recuerdan? against Herod the king. Y quien se enfrentó también a Acab y a Jezabel. And he fought, Elías. and Elijah also fought against Jezebel. and Hay the otro king. paralelismo ahí. So there's another parallel Dios right there. es perfecto, mi God is hermano. perfect. Él nos quiere decir a nosotros en esta mañana He wants to tell us this morning que Él ha contado hasta el más mínimo cabello de tu cabeza. that he's counted Él even the lo smallest conoce. hairs in your head. He knows all about you.
Si usted meditara if you would meditate en todas las situaciones que vivió antes de llegar aquí, a all este the punto de su vida, situations that you lived before coming here to this point in your life, seguramente encontraría un hilo conductor you would probably find a string tying everything together, de que todo lo que ha vivido lo ha permitido Dios para que usted estuviera aquí hoy. saying that everything that you live, God has allowed in your life for you to be here. Pero si usted tratara de cambiar uno de esos acontecimientos en su cabeza, But if you try to change one of those situations in your head, ay, pero si yo no me hubiera casado con fulano, oh, if I hadn't married this person, ese otro tenía más plata, the other one had more money, I should have married him. era más lindo. He was more handsome. Pero los cristianos no vivimos de suposiciones, But Christians don't live based on what ifs. porque un cristiano sabe que todo lo que Dios ha permitido en su vida es para un propósito. Because we know that everything that God has allowed in our lives is Amen. for a purpose. Segundo punto, la salvación viene por medio de lo imposible. Salvation comes through the impossible. Leamos Lucas, el verso 26 al 33. Cuando Elizabeth estaba en su sexto mes de embarazo, Dios envió al ángel Gabriel a Nazaret, una aldea de Galilea. So when Elizabeth was 6 months pregnant, God sent the angel Gabriel to go see her. A una virgen llamada María. Sent the angel to go see Maria. Ella estaba comprometida para casarse con un hombre llamado José, And she was going to marry a man named Joseph, descendiente del rey David. descendant of King David. Gabriel se le apareció y dijo, Gabriel appeared to her and said, saludos, mujer favorecida, greetings, favored woman. el Señor está contigo. The Lord is with you. Confusa y perturbada, María trató de pensar lo que el ángel quería decir. Confused and perturbed, Maria tried to understand what the angel was saying. No tengas miedo, María, le dijo el ángel, And the angel said, don't fear, Maria, porque has hallado el favor de Dios. because you have found favor in God's eyes. Concebirás y darás a luz un hijo, You will give birth to a son, y le pondrás por nombre Jesús. and you will give him the name Jesus. Él será muy grande y lo llamarán Hijo del Altísimo. He will be great and will be called the Son of the Highest. El Señor Dios le dará el trono de Israel, And de God su will- antepasado David, perdón, And God will give him the throne of Israel, y reinará sobre Israel and he will reign over Israel para siempre, y su reino no tendrá fin. Amén. forever, and his kingdom will never end. Es importante decir It's important to say que Lucas es conocido por predicar el evangelio del Salvador universal. that Luke is famous for preaching the gospel all over the world. No por nada en su evangelio aparecen las parábolas del buen samaritano, And not for no reason, if there is, can you find the parable of the Good Samaritan in his book? el hijo pródigo. And the prodigal son. Esto demuestra cómo Dios tenía compasión This e shows, how interés por God, los oprimidos. this shows how God had compassion for those who were oppressed. Quiero seguir con el enfoque genealógico. And I want to continue with the genealogy. Debemos entender que Lucas nos narra con detalles a María We need to understand that Luke narrates Maria with great detail desde la perspectiva de María, from the perspective of Maria, porque él necesitaba que el pueblo que era los gentiles a los que le estaba escribiendo because he needed, for the people that he was writing to, the Gentiles, entendieran que para ellos también había un plan de salvación he needed for them to understand that there was a plan of salvation for them as well. y que ella también tenía la misma genealogía de José, And that she had the same genealogy as Joseph, her husband, porque ambos eran descendientes de la tribu de Judá. because they were both descendants of David, of the tribe of Judah. El Señor quiere que sepas que tú estás incluido en su plan. And God wants you to know that you're included in his plan. Y no importa si eres extranjero, Doesn't matter if you're a foreigner. Él ha incluido a su pueblo injertado You're added to his people para que sea salvo. for you to be saved. Dice la palabra, le pondrás por nombre Jesús. And the word says, you will give him the name Jesus. ¿Y sabes qué significa Jesús? You know what Jesus means? Jesús salva. Jesus saves. Imagínate, el infinito e ilimitado Dios asumió limitaciones humanas So the infinite God assumed human limitations para vivir so he could live y morir por ti y por mí. and die for you and I. Entonces debemos considerar a qué rey servimos. So we have to consider what kind of king we're serving. A uno que
Va a ser grande, a uno que es grande, one that is great, a uno que es llamado el Hijo del Altísimo, one who is called the Son of the Most High, a uno que tomará el trono de David one who will take the throne of cuando David vuelva en su segunda venida when he comes back in his second coming, y reinará sobre Israel and he will reign over Israel, y su reino no tendrá fin. and his kingdom will never end. Usted debe saber que usted está en el lado correcto. You must know that you're on the right side. Pero si usted siente que está en el lado equivocado, no importa. But if you feel that you're on the wrong side, it doesn't matter. Se sale de aquí, por favor. Leave this place, please. Es un chiste. It's a joke, bad one. Dios tiene misericordia con usted. God has mercy over you. Quiero que le aplaude al Señor por I eso. want you to clap to God because of that. Mire lo que dice el verso 34 y 35. Pero ¿cómo podrá suceder esto? Dijo, And Maria said, how could this happen? le preguntó María al ángel. She asked the angel. El ángel le contestó, el Espíritu Santo vendrá sobre ti The Holy Spirit will come over you, y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. and his power will cover you. Por lo tanto, el bebé que nacerá será santo y será llamado Hijo de Dios. So the baby that's going to be born will be holy and be called the Son of God. El Dios de lo imposible se hace presente nuevamente para restablecer su pacto con su pueblo. And the God of the impossible makes himself present again after 400 years to establish salvation for his people. Y Dios no deja ningún vestigio de naturaleza pecaminosa. And God doesn't allow any sin to be in Jesus. Por eso permite que Jesús nazca del Espíritu Santo. That's why he allows Jesus to be born from the Holy Spirit. Y debemos también entender la posición de María, And we need to understand Maria's position as well. que fue abnegada al momento de recibir la noticia. Que fue abnegada, fue abnegada. No se negó, Who sumisa, was humble when she heard Humble. the news? porque había aceptado la Because- responsabilidad. She accepted the responsibility. ¿Y cuántos de nosotros aceptamos la responsabilidad And de how many servir of us accept the responsibility to serve con cosas tan pequeñas en la casa de Dios? with little things in God's house? Pero el que sirve tiene una promesa para él. But he who Porque serves Dios has a no promise lo va a from dejar. God, because God will not just leave them. En cambio ella replicó, soy yo la sierva del Señor. So how did she respond? I am God's servant. Que se cumpla todo lo que tú has dicho. Let everything that God that you're saying come to pass. ¿Usted le ha preguntado a Dios eso? Have you asked God that? Que se cumpla todo Let all your a purpose pesar de la enfermedad, come to pass in my life. a in pesar de la spite- pobreza, In spite of illness and poverty, a pesar de su pecado. in spite of your sin. Hay madres que deberían entender la posición de María. There are mothers that should understand Maria's position. El niño se le perdió cuando tenía 12 años. She lost her child ¿Recuerdan ese pasaje? when he was 12 Y years ella old. regresó a buscarlo con José y lo encontraron en el templo. And she came back to look for him, and he was in the temple. Y le dice, pero te estuvimos buscando. And Maria said, but we were looking for you, ¿Por qué nos Jesus. haces esto? Why would you do that to us? Y él le responde, pero ¿cómo así si yo estoy en los negocios de mi And padre? he said, I'm in the business of my father. Tú eres solamente un vínculo. ¿Usted se imagina el corazón de María en ese momento? Can you imagine Maria's heart at that moment? Le estoy tratando de decir que cuando Dios lo llama a usted a hacer algo para Él, usted va a tener que dejar muchas cosas en el camino. And I'm telling you that when God calls you to do something for him, you're going to have to leave many things in the path of life. A pesar de que ella tenía la bendición de ser la madre del Hijo de Dios, Even though she already had the blessing of being the mother of ella God, sufrió por eso. she suffered because of that. Pero solamente fue un vínculo, otro eslabón en la cadena. Y le pregunta al ángel, ¿cómo podrá suceder esto? Le dice ella. And how could this happen, Maria said? Eso no muestra incredulidad, That shows that she didn't truly believe. muestra inocencia. And it also shows innocence. Y ese es el corazón que debemos tener nosotros. And that's the heart that we should have.
comprender por qué Dios hizo las cosas, Try to understand why God did what he did sin hacer objeciones. without having objections. Para que el plan de salvación de Dios siga adelante, usted tiene que ser obediente con lo que Dios le dice. And for the plan of God to move forward in your life, you need to be obedient to what he says. Pero fue el caso contrario a lo que hizo Zacarías. But Zechariah did the opposite. Tercer punto dice, la duda retrasa el gozo de la salvación. So doubt delays the plan of God, the plan Leamos of salvation. Verso 18-20 dice, Zacarías le dijo al ángel, ¿cómo puedo estar seguro de que esto ocurrirá? So Zechariah told the angel, how can I be sure this will happen? Yo ya soy anciano y mi esposa también, de edad avanzada. I'm already an old man and so is my wife. Entonces el ángel le dijo, yo soy Gabriel, estoy en la presencia misma de Dios, ¿fue él el que me envió a darte esta buena noticia? So the angel said, my name is Gabriel. I am an angel in the very presence of God Pero ahora como no creíste, who sent me to give you this message. But lo que because you te didn't dije, believe, te quedarás mudo, you'll be left mute sin poder hablar hasta que nazca el niño. without being able to speak. Y te aseguro que mis palabras se cumplirán a su debido tiempo. And I assure you my words will come to pass in their own time. Parece que Zacarías pasó por alto. ¿Quién le estaba hablando? And I think Zechariah just took for granted who he was speaking with, La fuente del mensaje, where the message was coming from. el carácter del mensajero. The character of the messenger. Solo podía ver los obstáculos que habían. These are the obstacles that were there. ¿Cuántos de nosotros vemos los obstáculos antes de la bendición? How many of us see the obstacles before we see the blessing? El Señor quiere que usted entienda And God wants you to understand que el propósito mayor es mejor. that the bigger de lo que purpose estás viviendo is ahora. better than what you're living currently. Porque yo estoy seguro que si Dios lo promete, Él lo cumplirá. Because I'm sure that if God promises it, He will keep Usted that puede promise. hacerlo en su vida. Usted ha visto la bendición de Dios en su You've vida. seen God's blessings in your life Y el already. que no lo ha visto, lo invito And he a who que en hasn't, este día I invite you for today sea un antes y un después. for you to make a before and an after in your life. El Señor habló y cumplió. So God spoke and kept His promise. Y no pasó hace 2000 años. Eso pasó hace 2000 años y ahora 2000 años después usted todavía sigue viendo milagros. And that happened Le acabo 2,000 de years mostrar ago. otro. And we still see miracles in today's time. El ángel hace énfasis en dos cosas, en una cosa, So the angel emphasizes two things. sobre la fuente de la promesa y la naturaleza del mensajero. One, where the message came from, and two, the nature of the messenger. Por favor, no se dé el lujo de dudarle a Dios. Please do not doubt God. Dios distingue el corazón incrédulo del corazón humilde. God distinguishes the heart that is humble versus the heart that doesn't believe. Porque la misma situación había pasado con Abraham. Because the same situation happened to Abraham. Pero Dios sí había respondido a Abraham. But God already answered him. Had Porque answered él tenía un corazón humilde. him, because he had a humble heart. Pero el corazón de Zacarías estaba lleno de duda. But Zechariah's heart didn't believe. Y Dios también juzga tales cosas. And God also judges that kind of heart. Hay veces te preguntas, ¿por qué estoy viviendo esto? Many times you ask yourself, why am I Porque has living through this? dudado del Señor. Because you have doubted God. Entonces, ¿y cuál fue su castigo? And what was his punishment? Quedar mudo. He was left mute. He couldn't speak. Y yo pregunto, And I ask, ¿y si paro oído a los chismes, and if I lend my ears to gossip, quedaré sordo? will I be left without hearing? ¿Y si veo lo que no me conviene, And if I look what I shouldn't be looking at, quedaré ciego? will I be left blind? Hay muchas cosas que nos pasan en nuestra vida, mis hermanos, There are many things that happen in our lives porque hemos sido desobedientes con Dios. because we've been disobedient with God. Pero Dios se complace en extender su misericordia cada vez y cada vez para nosotros. But God loves us enough to keep giving us His grace over and over. Y su disciplina fue dejarlo mudo. ¿Saben por qué? And Zechariah's punishment was to leave him mute. Do you know why? Porque él pecó con su boca. Because he sinned with his mouth. Entonces, cuidado con lo que usted hace, mi hermano. So be careful with what you do.
La gran noticia es que usted y yo estamos aquí en este lugar But the good news is that we're here in this place para que el Señor nos diga que Él quiere que usted vuelva a Él, so that God can tell us that He wants us to come back to Him. que hay una nueva oportunidad para That usted. there's a new chance for us. Y después de que todo esto haya pasado, And after all this has passed, de que todo lo que usted ha vivido, all that you've lived, le puede decir, Señor, perdóname, you can say to God, forgive me, God. recíbeme otra vez en tu reino, Please receive me again into your kingdom. y ya puedan pasar esos 9 meses que habla Zacarías en la palabra. And so those 9 months can go by that the word talks about. Porque cuando el niño iba a nacer, Because when the child is about to be le born, preguntaron por el nombre, ¿y cuál es el nombre? Y They él asked- escribió en una tablilla, they se asked va a llamar Zechariah, Juan. what was your child's name? So he wrote on the tablet. Y en ese momento recobró la voz. And then he received his voice back. Después de 9 meses, After 9 months. ¿ustedes se imaginan el taco de ese hombre? Can you imagine what he had sitting on his throat? Yo creo que cuando volvió a hablar, I think that when he spoke again, habló más que un perdido cuando aparece. he probably spoke more than a lost person when they come back. Porque así sucede, mi hermano. Él ya conocía la bendición. Él Because- sabía la condición. Because he understood the blessing. Y después pudo decir, el Señor, alaben al Señor cuando pudo hablar. Y envió una profecía maravillosa. So the first thing that he did is tell people to worship God. Porque he visto y ha redimido a su pueblo. Because Decía, he said that God has brought a Savior to redeem his people. versos 18 al 79. Me quedo en el 74. Hemos sido rescatados de nuestros enemigos para poder servir a Dios sin temor. Zechariah said, we have been rescued from our enemies to serve God En el 75, en santidad y justicia. in holiness and justice. Mientras vivamos, While we live, nosotros serviremos al Señor. we will serve God. Esa es la promesa de Dios para That nosotros. is the promise of God for us. Porque envió a su hijo, a el hijo de Zacarías, a Juan, Because he sent John, the son of Zechariah, a profetizar el nombre de Jesús, to prophesy about the a name of preparar el Jesus, camino para to Jesús. prepare the path for Jesus to come. Quiero mostrarte unas imágenes And I want to show you some images para terminar. to finish. Este es el telescopio James Webb, que hace un año, más de un año, se lanzó al espacio. This is the telescope James Webb. Quiero contarte un poco las características de este aparato que wanna- costó I wanna- 10 billones de dólares. I want to tell you about this telescope that cost $10 billion. Este telescopio tiene el tamaño de una cancha de tenis. This platform you see on the bottom is as large as a tennis court. Estos filamentos que ves ahí son 5 layers, son 5 capas And there are 5 layers of it, de un material más fino que el plástico. of a very thin material, thinner than plastic. Eso dorado que ves allá son paneles, como paneles solares, And the golden panels you see there que son de oro. are covered in gold. Son los que hacen el trabajo de tomar la foto. They receive the picture, the light. Detrás de eso hay un motor And behind that, there's a motor de enfriamiento that cools it down, que permite that allows it que el telescopio no se queme, for the telescope not to burn up. porque está ubicado en la sombra entre el sol y la tierra, detrás. Because it's positioned between in the shadows between the sun and the earth, Pero aún así recibe mucho calor. but it still receives way too much heat. Es una máquina única en la historia de la humanidad It's a unique machine in the history of por humanity su costo because of its cost y más por su costo por la ingeniería. and because of the engineering behind it. Cada uno de estos paneles Every one of these panels you see here, the tiene layer, 300 puntos de falla. has 300 points of failure. Así se le dice en ingeniería. That's what they call it in engineering. Lo que significa en nuestro lenguaje es que tiene 300 posibilidades de que falle. So it has 300 opportunities for it to fail and still function. Esas son algunas de las características que te puedo decir de esto. And these are some of the characteristics I could tell Que you tiene about this. muchísimas más, pero no tendría el tiempo. It has a lot Pásame more. la otra imagen, por favor. Después, los ingenieros tenían que doblarlo So engineers de had esta to manera fold it in half para In this que way. pudiera, muéstrame la tercera, por favor, so they could put it inside of a rocket. para que pudiera entrar en el rocket, en el cohete. De esta manera. In that way. Y después de 1,5 millones de kilómetros de distancia de la Tierra,
usted pudiera ver esto. Muéstrame la otra And imagen. after 1 million miles of traveling, Miren la they positioned maravilla. it so that you could see this, Estas imágenes. these images. ¿Por qué te estoy mostrando esto? Why am I showing you this? Si Dios le dio God la posibilidad Give you the chance. al hombre Give man a chance de crear esta maravilla de la to ingeniería create this incredible machine de manera tan perfecta in such a perfect way. para que remotamente, So remotely, por medio de una computadora, through a computer, pudieran volver a desdoblar todo este equipo could undo the machine en el espacio in space y que funcionara perfectamente. for it to function perfectly. ¿Cuánto más, mis hermanos? How much more Dios, que es el dueño del universo, will God, who's the owner of the universe, ha hecho para que usted y yo seamos salvos. will make way for you to be saved? Amén. Yo creo que eso merece un aplauso porque nosotros somos la creación perfecta de Dios.